tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Para mí es un gusto tener el honor de presentar este libro Historia en Dos, un libro que intenta no solamente presentar dentro de los autores a personas vinculadas a la historia, sino también a investigadores vinculados a otras áreas, ¿no? Justamente dentro de la presentación se señala esta idea de articular las ciencias sociales. Bien, pero además también hay que destacar que Historia 2 trata de dar la oportunidad a los jóvenes historiadores e investigadores en general, y eso es un mérito que hay que aplaudirlo porque es importante, y los que estamos dentro de la investigación, que nos den espacios para poder publicar. Justamente eso es uno de los aportes de Historia 2. Bien, también por otro lado, Historia 2 reúne una serie de temas bastante interesantes. El título está muy bien planteado, justamente nos traslada desde tiempos coloniales hasta tiempos más recientes, ¿no? De ahí que el título del libro esté muy bien justificado. Bien, el primer autor es el joven Luis Rodríguez Toledo, quien escribe un artículo muy interesante titulado Entre la caridad y la limosna, el caso de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu en el siglo XVIII, ¿no? Entonces se inicia desde ahí Historia 2 del siglo XVIII, este siglo tan importante donde va a haber cambio. Bueno, desde una perspectiva muy interesante y utilizando estrategias donde nos muestra la cofradía, pero como no solamente la que busca recopilar o captar dinero, sino va más allá y trata de analizar la función de los miembros de estas cofradías que van a buscar a través de su participación lo que es la limosna y tantas otras cosas más, no solamente buscar ganarse el cielo. Recordemos que es una época muy religiosa, bueno, hasta el día de hoy, justo en este mes de octubre estamos en una de las fechas más religiosas de nuestra sociedad limeña. Bien, siempre nos hemos caracterizado por ello, pero lo interesante de este trabajo es que también nos demuestra cómo es que a través de esta institución o de este organismo que es la cofradía se está buscando un ascenso social. No solamente responde a una cuestión religiosa, sino un ascenso social. La caridad y la limosna son vistas como símbolos que manifiestan la voluntad de la cristiandad, una imagen caritativa del personaje que da o brinda esta limosna, estas donaciones, pero también nos plantea Luis Rodríguez que esto es un símbolo de ascenso social, de prestigio social, de solvencia económica además, ¿no? Entonces, realmente bastante interesante este primer artículo que nos presenta Luis Rodríguez. Y bueno, nos hace ver las funciones múltiples que es justamente una institución tan importante como fue la cofradía. Luego nos trasladamos a otro periodo, ¿no? Por eso Historia 2, a otro periodo, la época de las Cortes de Cádiz. Y aquí tenemos como autor a Juan San Martín Vázquez. Bien, Juan San Martín Vázquez, que es director de la revista Tiempos, y bueno, nos brinda a través de este interesante artículo el conocimiento de otro participante dentro de esta época de Cádiz, el diputado Blas de Ostolaza, que fue un diputado suplente en las Cortes de Cádiz. Bueno, nos hace recordar justamente que antes de que asistan los propios diputados que habían sido elegidos en las regiones, primero van a elegirse a los suplentes, mientras los verdaderos titulares del cargo viajan, ¿no? Bien, bueno, este diputado suplente, que es un cura, es un presbítero y es un teólogo, va a participar dentro de las Cortes de Cádiz haciendo la defensa de la Iglesia.
Y además lo que destaca es Juan San Martín, que este diputado Blas de Ostolaza, de repente tiene una participación un poco distinta a los otros diputados, sobre todo porque hace una defensa bastante fuerte de lo que es la monarquía, ¿no? Sabemos que la Corte de Cádiz estaba supliendo hasta cierto punto el poder del monarca. Es el primer gobierno representativo que se va a tener mucho antes de la independencia, de ahí la importancia de esta época, donde va a surgir una constitución que fue una constitución que va a servir como modelo en todo el siglo XIX, y en este caso Blas de Ostolaza va a participar, pero defendiendo sobre todo una posición monárquica, que es lo que destaca Juan San Martín. Incluso señala de que luego de pasar a las Cortes de Cádiz, Juan San Martín nos dice de que este exdiputado, va a señalar a aquellos diputados que más bien tuvieron una posición liberal, una posición que buscaba disminuir el poder del rey. Él, como defensor de la monarquía, va a señalar quiénes eran esos diputados que luego van a ser juzgados por la propia corona. Bueno, también dentro del mismo artículo nos plantea ideas acerca de su posición respecto a los indígenas y respecto a las poblaciones afro que tenía este diputado. Realmente es un trabajo muy interesante. Bien, en tercer lugar tenemos a José Chaupis. El título de su artículo es La imagen del Chile portaliano en el Perú durante la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Bien, y bueno, el título en realidad de repente no nos dice mucho, pero si escuchamos el nombre de Diego Portales, el famoso Diego Portales, como que ya nos adentra de lo que trata este interesante también artículo, ¿no? Analiza José Chaupis el papel que tuvo Portales dentro de la formación del Estado chileno a propósito de la confederación que se estaba formando entre Perú y Bolivia, y que sabemos que Chile va a ser el país más interesado que se venga abajo, ¿no? Bien, luego tenemos en tercer lugar un artículo que realmente me agradó mucho, que es el de David Rengifo Carpio, actualmente candidato a doctor por la Universidad de Rennes en Francia, ¿no? Bien, David Rengifo nos plantea el siguiente título: Teatro, Guerra y Nación, el impacto de la Guerra del Pacífico en la sociedad teatral limeña 1879-1888. Bueno, este autor, de una perspectiva un poco distinta, analiza la guerra desde la perspectiva, básicamente, como él de entrada nos señala, cultural, en este caso a través del teatro. Y bueno, nos hace observar cómo es que el teatro se va desarrollando en plena guerra, ¿no? Entonces, me agradó mucho leer este artículo. Hay una primera parte donde nos da un poco, nos explica lo que es el papel del teatro dentro de la sociedad, desde una perspectiva no solamente de repente de entretenimiento, sino que va también por el lado pedagógico. Recordemos que son tiempos republicanos, en los diversos países se están construyendo las ideas de héroes, ¿bien? Y me hizo recordar un poco también nuestro tiempo actual, y ahora se los voy a explicar. Bien. La primera parte, la del año 1879, él narra un poco cómo el teatro, hasta cierto punto, está presentando a través de obras como La Guerra de Chile, una pieza teatral del año 1879, una idea como una suerte de esperanza en que se puede ganar la guerra, ¿no? Bien, pero apelando, y ahí que un poco lo recuerdo en nuestro tiempo actual, a victorias pasadas, en este caso a la Guerra de Independencia, a la Batalla de Ayacucho, a la reciente, para esa época, guerra con España, que había sido un triunfo. Y entonces, a partir de triunfos pasados, como que se tiene la suerte de una esperanza, de un entusiasmo en el año 1879. Algo muy similar con lo que nos pasa a nosotros con el fútbol, ¿no? Que es
un elemento muy importante para sociedades como la nuestra, que nos recordamos en los de los 80, en los de 70, victorias pasadas. Algo similar estaba ocurriendo en el año 1879. Bien, luego ya viene la pérdida, ¿no? Sabemos que Grau pues calla y todo lo demás, y en el año 1880 nos va narrando el autor, ahí la ilusión va perdiéndose, ¿no? Bien, ya sea en los años de la ocupación chilena, lo titula La humillación de Lima, la sociedad teatral bajo la ocupación chilena, y nos narra cómo es que los chilenos están buscando que el teatro se siga realizando, con la finalidad de evitar tensiones, es decir, van a utilizar los chilenos el teatro para calmar los ánimos. Claro, las piezas ya no van a ser como la que mencionaba hace un momento, la Guerra de Chile, sino piezas que tengan que ver más con las distracciones, ¿no? y entretenimientos horarios. Finalmente termina hablándonos ya en tiempos posteriores a la guerra y hace una conclusión muy interesante, como es que el teatro al comienzo se utilizó como un medio de suerte de propaganda, suerte de mostrar las tensiones políticas, pero luego de la guerra más bien se va a buscar solo entretener, es decir, el teatro nos muestra cómo es que la sociedad misma está tratando de olvidar el terrible momento que ha vivido, que es la guerra, y el teatro por eso cambia, se vuelve solo para entretener. Realmente un artículo que me encantó mucho, ¿no? Al igual que los anteriores. Bien, finalmente tenemos dos artículos más que ya van más con tiempos contemporáneos, el de Víctor Urbina Domínguez, titulado Miedos y temores, intervención militar en San Marcos, una etapa muy importante que de repente no tuve la oportunidad de vivir propiamente en la universidad, pero sí, como nos señala Víctor Urbina, lo vivieron muchos profesores actuales que fueron alumnos y profesores que siguen siendo profesores nuestros, ¿no? Y que también vivieron desde el punto de vista de la docencia. Y bueno, es realmente un artículo muy interesante que, como él bien dice, apunta también a convertirse en una especie de fuente, ya que reúne varias entrevistas a profesores como Carcelén, Reyes, Vázquez Monge, profesor Cajavilca, profesor Quirós, que van, también está José Chauqui, ¿no? Que van narrando un poco, y sobre todo el asunto principal es el miedo y los temores que genera la intervención militar de San Marcos, la de 1991 y la del 95, la intervención administrativa y de cargos, y cómo es que además se está viviendo el ambiente, este temor a las desapariciones, temor también a ser acusado de manera injusta, de ser parte de Senderos, un tiempo que creo que no debemos olvidar y que este autor nos hace recordar desde las entrevistas. También un interesante trabajo. Finalmente, el libro Historia 2 termina con el trabajo de Víctor Falconi, Corrientes de pensamiento teórico social enfocadas a un estudio sobre la discriminación y racismo en las elecciones peruanas del 2011, un trabajo también muy interesante y más reciente, ¿no? Donde a través de algo que estamos un poco acostumbrados, pero que Víctor Falconi destaca, las redes sociales que ahora son tan importantes, a través de los comentarios que se van haciendo acerca de los candidatos, nos muestra cómo nuestra sociedad aún sigue siendo muy racista, ¿no? Y nos muestra varias conversaciones que atacan tanto a Ollanta como en ese momento Keiko Fujimori, que también se estaba postulando. Bien, y realmente la idea de ser un ejemplo a futuras investigaciones, como nos señala Víctor Falconi, creo que es importante de ser tomada en cuenta, y sella y culmina este libro con una idea de investigación bastante novedosa. Muy bien, bueno, he tratado de ser lo más clara posible, y espero que realmente puedan ustedes tener en sus manos este bonito trabajo, que, como les decía, ¿no? Hay que realmente valorar a trabajos como esto, porque dan la oportunidad a los jóvenes
y aquellos también que de repente tienen más experiencia, pero que sin duda nos permiten afianzar dentro de la investigación y realmente da ganas, ¿no?, de ser y seguir con este trabajo que no es fácil, pero que libros como Historia 2 realmente nos muestran que sí se puede. Voy a culminar y, bueno, de repente uno de los protagonistas de este libro quisiera dar algunas palabras, ¿no?, sobre Historia 2. Muchísimas gracias. Son una idea, un marco de todo, ¿no?, generacionalmente hablando, cómo nos unimos. Un debate no es suficiente, tenemos que plasmarlo. Y esa fue la idea inicial de Historia 2. Vamos a hacer un último tomo, ¿no?, para cerrar este capítulo, ¿no?, y permitir evidentemente, ¿no?, de que como las distintas maneras, como el diálogo, ¿no?, entre diferentes generaciones de autores, ¿no? Y cuando digo generaciones, pues no me refiero a generaciones de 30, 40, sino simplemente aquellos que distan solo de 3 o 4 años, también no pueden poder abarcar la investigación de diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Urbina, ¿no?, quien finalmente rompe un esquema señalando, ¿no?, y diciendo que el historiador solo es de archivos, y no es así, ¿no? Es una persona que también puede agarrar y entrevistar y hacer trabajos etnográficos, un poco ser más antropológico, ¿no?, desde el punto de vista más tradicional en este caso. Personas, ¿no?, que están destacando como como Luis Rodríguez en este caso, ¿no?, de Torre de analicemos, o también, ¿no?, el caso, pues, de Juan San Martín, ¿no?, villarrealino, que también, ¿no?, permanentemente está en la palestra de las investigaciones. Bueno, gracias por su presencia. Espero que haya sido sagrado este tiempo que estuvimos juntos, ¿no?, y los esperamos para el mes de diciembre, ¿no?, para la última presentación, ¿no?, y el cierre de las exposiciones del Seminario Cerro Rural Andino, ¿no?, que siempre está abierto, ¿no?, a poder generar el debate de lo que es la investigación, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes, ¿no?